has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti, y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Estás escuchando La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian. En una sociedad que está cada vez más obsesionada con empoderar a las mujeres por las razones incorrectas, este libro constituye un desafío reconfortante para ser fuerte en el Señor. En este estilo típico sensato, Mary Kassian nos brinda una lista clara de 7 hábitos que debemos desarrollar mientras nadamos contra la corriente cultural y evitamos a toda costa el comportamiento de las mujeres de voluntad débil que se encuentran en 2 de Timoteo 3. La sabia instrucción bíblica de Mary, acompañada de ilustraciones prácticas, constituye una combinación ganadora. Este libro será una adquisición valiosa para la biblioteca de las mujeres de todas las edades y etapas que en verdad estén buscando ser espiritualmente fuertes para la gloria de Dios. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amadas hermanas, el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta nueva emisión que tenemos hoy. Un día más a los pies del Señor, un día más para contemplar lo profundo, lo ancho y lo alto que hay en Él, y que toda palabra dicha el día de hoy sea para llevarnos a sus pies y para llevarnos a contemplarle a Él, a conocerle a Él y amarle más y más. Hoy estamos con un tema que siento yo que para las mujeres es supremamente trascendental, porque siempre se nos ha conocido como que las mujeres somos emocionales. Y yo he meditado mucho en esa frase. Y bienvenida, Bárbara. El Señor te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotras. Decía que he meditado mucho en esta frase de que las mujeres somos emocionales. Y es que es un don de Dios el poder tener sensibilidad, una sensibilidad diferente. Pienso que en eso de ser emocionales no hay pecado. ¿Tú qué piensas? Lo que yo creo es que nuestras emociones deben estar más alineadas, digamos, con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dianita, las saludo a todas mis hermanas en la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muy contenta por lo que se viene ahora. Y como tú decías, es verdad, vamos a ver un tema bastante importante, que son nuestras emociones, que muchas veces como mujeres o las queremos inhibir o nos dejamos dominar demasiado por ellas. Entonces ahora en este estudio vamos a ver el equilibrio perfecto en el Señor. Equilibrio de las emociones en el propósito de Dios, en nosotras. Así que Dianita, muy feliz de haber estudiado esto. Este libro ha tocado profundamente mi corazón, me ha guiado por cosas que yo no sabía y espero que así como a mí también me ha ayudado, también ayude a cada una de ustedes para que podamos aprender este nuevo hábito de controlar las emociones. La autora deja una frase que yo digo, es hacia allá que debemos caminar, amadas hermanas. Dice, cuando las emociones están alineadas con su mente y su voluntad, pueden usarse como instrumentos que le ayudará a dirigirse en la dirección correcta. Porque muchas veces
nosotros caminamos por emociones, pero son unas emociones que a veces no son racionales. Es decir, que el raciocinio no va de la mano con la emoción. Lo que ocurre con el raciocinio, Bárbara y hermanas que nos escuchan, es que el raciocinio nos permite hacer un alto para poder evaluar la situación. Nos concede mirar el panorama de una manera diferente e incluso poder incluir algunas otras opciones que en el momento de la emoción no se habían contemplado. Entonces el poder alinear tanto las emociones como la mente y como la voluntad hace que nosotros podamos caminar de una manera, digamos, más concreta, como de dar menos vueltas e incluso de pecar menos, porque a veces nuestras emociones nos llevan al pecado, ¿sí? Por ejemplo, la emoción de la ira. La palabra del Señor habla de la ira porque sabemos que también conocemos a través de la palabra de las Escrituras a un Dios que es airado. Y nos dice a nosotros, airados pero no pequéis. Ahí es donde nosotros encontramos el freno. Una cosa es la emoción desbordada, en donde tú estás en una ira santa, digamos, pero estás en una ira santa, estás conectada con el Espíritu Santo de Dios y aún esa ira se conecta con tu mente y se conecta con la voluntad. Y lleva como el raciocinio, ¿no? A decir hasta dónde dejo, digamos, fluir con fuerza mi emoción, hasta dónde lo debo llevar. Y eso es solamente para abrir el espacio, Bárbara, para que podamos entrar un poco en detalle de todo lo que el Señor nos viene mostrando a través de su palabra acerca de este tema de las emociones. Amén, amén, hermanas. Bueno, este hábito, por mi parte, considero que es uno de los más esperados, ya que las mujeres tenemos tendencia a ser bastante emocionales. Y bueno, todo esto proviene de los deseos que hay en nuestro interior. Y si recapitulamos nuestro versículo base de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6, que dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos que las mujeres de Éfeso eran arrastradas por diversos deseos carnales. A eso se refiere cuando dice por diversas concupiscencias. Y bueno, al igual que nosotras, hermanas, quizás muchos de esos deseos podrían no haber sido tan malos, como por ejemplo, querer ser exitosa, divertirse, comodidades, ¿cierto? Uno lo puede analizar y son quizás deseos no tan malos. Sin embargo, hermanas queridas, podríamos tener un buen deseo, pero con una mala ejecución. Podríamos llegar a pecar si para satisfacer ese deseo lo hacemos de una manera pecaminosa. Por ejemplo, si les digo el deseo de una estabilidad económica. ¿Suena bien? Quizás muchos de nosotras anhelamos una estabilidad económica. Pero si por ese deseo queremos enriquecernos y que nuestra confianza se torne hacia lo material y no en Dios, sabiendo que es Él quien suple nuestras necesidades, allí, hermanas queridas, estaríamos pecando. No nos sacia tener un poco, queremos más y queremos más. Quizás estas mujercillas de Éfeso se vieron tentadas por el dinero y quisieron satisfacer ese deseo de una mala manera. Otro ejemplo, el consumismo o mantener apariencias. ¿Quién tiene más joyas, la ropa a la moda, las casas más bonitas? Y el amor al dinero es más que un deseo, se torna una pasión desenfrenada. Si leemos en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, un versículo bastante conocido: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanas, no es necesario vivir de manera extravagante, atrapadas en el materialismo como las mujeres de Éfeso. ¿Necesita usted los zapatos más costosos? ¿Necesita la ropa del más alto presupuesto solo para aparentar? Un ejemplo muy común son mujeres que derrochan dinero de manera innecesaria a espaldas de sus esposos. No les dicen cuánto se gastó en verdad. Explotan las tarjetas de crédito. Contraen y contraen deudas en todas las casas comerciales. Está bien que usted quiera comprar algo, ¿es cierto? Eso no está mal. Tenemos que comprar ropa para vestirnos, calzado para andar,
Pero cuando nos volvemos materialistas, consumistas, solo tendremos malas decisiones que nos pueden llevar a la ruina y destrucción del hogar. Hay matrimonios que se divorcian solamente por temas de economía o cualquiera de los ejemplos que hemos mencionado. Muchas mujeres tienen un mal pasar en sus vidas, llenas de problemas, pero esto es por deseos que las llevaron por causa de las malas decisiones. Ejemplo, necesito verme bien y sentirme aceptada. Me vuelvo anoréxica. Deseo sentirme amada. Busco muchos hombres. Contraigo enfermedades, embarazos no deseados. Quiero pasarla bien, divertirme, olvidarme de todo. Me vuelvo drogadicta. Me he divorciado varias veces. Quiero otro esposo. Pero yo no soy la que cambia. Continúo con mis deseos mal direccionados. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de Santiago, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podemos ser tentadas, sentimos el deseo de pecar, pero si dejamos que ese deseo produzca un fruto, cedemos al pecado de nuestros deseos pecaminosos. Como personas, podemos, hermana, experimentar deseos humanos, naturales, nuestros anhelos. Todo eso va de la mano con las emociones. Muchas de nosotras nos alegramos cuando cumplimos un anhelo, un deseo. Y si algo no se cumple, me da tristeza, desánimo. Y como mujeres sentimos la necesidad de satisfacer nuestros deseos. Y sobre la misma viviremos diferentes emociones. Hermana querida, déjeme decirle algo. Que ni usted ni yo estamos solas. El Señor nos ayuda a manejar todas estas emociones. ¿Qué le parece, hermana? Podemos usar todos estos deseos que tenemos en el corazón, todas estas emociones, pero en el propósito de Dios. Muchas veces pensamos que sentir emociones es algo malo y nos reprimimos. Sin embargo, las emociones nos las regaló Dios, pero con el fin de que le podamos dar la gloria a Él. Las emociones nos pueden llevar por malos caminos, nos pueden conducir hacia malos deseos si no buscamos cómo direccionar lo que sentimos. Ahora bien, se tiende a pensar que las emociones deben ser reprimidas y negadas cuando nos causan problemas, y se nos llama a luchar contra ellas y que nuestro intelecto es más seguro que las emociones. Todo esto, querida Diana, hermanas, nos deja con esa impresión de ser demasiado emocionales. Es un error en la vida de un creyente, que debemos encerrar las emociones en una caja fuerte. Déjeme contarle que Dios nos diseñó con mente, emociones y voluntad. Debemos trabajar estas tres partes en armonía, según el perfecto diseño de Dios. Me gustaría leer un extracto de lo que menciona nuestra autora acerca de que cada parte que mencionamos, la mente, emociones y voluntad, nos aporta algo único. Ella escribe lo siguiente: nuestra mente se encarga de los pensamientos, nuestras emociones se encargan de los sentimientos y nuestra voluntad se encarga de las acciones. Todo esto va alineado, hermanas. Dios quiere que tengamos pensamientos agradables, sentimientos agradables y que hagamos cosas agradables a Él. Si leemos en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor nos llama a amarle con todo nuestro ser, que le sirvamos integralmente, que seamos plenas en Cristo. ¿Qué sucede si dejamos que el intelecto y la voluntad dominen nuestra vida? ¿O si dejamos que las emociones tomen las riendas y dejamos la mente y la voluntad fuera? ¿O si nos dejamos llevar por la mente y las emociones y nuestra voluntad queda fuera? Hermanas, ¿qué emociones experimentó Jesús? Me gustaría, hermanas, comentar y leer algunos versículos de emociones que nuestro Señor Jesús experimentó. En Marcos 8, versículo 2, dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días
que están conmigo y no tienen qué comer. Vemos aquí que Jesucristo sintió compasión, tuvo un sentimiento por las personas que no habían comido nada. En Juan capítulo 2, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué vemos aquí? El Señor sintió molestia, celo, dice más adelante, enojo, y se manifestó por lo que estaban haciendo estas personas. Veamos otro ejemplo. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? En Juan capítulo 11, versículo 35, nos dice, este versículo es uno de los más cortos de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Vemos aquí que Jesús derramó lágrimas. Jesús lloró. Y en el 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Nuestro Señor estaba llorando y también dice que estaba profundamente conmovido. Tenemos otro sentimiento que Él experimentó. En Lucas capítulo 22, versículo 24, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta agonía, hermanas, era una lucha interna. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Era una agonía inmensa que él estaba experimentando. Y por último, hermanas, en Lucas capítulo 10, versículo 21 dice lo siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Vemos que también se alegró con muy grande gozo. Por lo tanto, Jesús experimentó emociones puras. Ninguno lo ha experimentado de la manera como Él lo experimentó, ya que en Él no hubo pecado. Y nuestra autora dice que las emociones es como experimentar un caleidoscopio de colores emocionales, ricos, vívidos, brillantes, como lo hizo Jesús. El Señor murió por todo nuestro ser, que eso incluye emociones, voluntad y mente. Hermana querida, si usted experimenta o ha experimentado una sanidad, ¿cómo fue o cómo sería su reacción si lo ha vivido? ¿Acaso no estallaría de alegría? ¿Le diera la gloria a Dios? Dios nos dio vida y vida en abundancia. Por lo tanto, hermanas, cuando nosotros experimentamos emociones, tenemos que darle la gloria al Señor. Si usted ha sentido alegría, compasión, emoción por algo, llévelo al Señor, que sea para alabar su nombre. Amén, mis hermanas. Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad, así eres tú. Las grandes luchas, hermanas, que tenemos a diario con nuestras emociones están basadas en esas emociones que fueron afectadas por el pecado. Es decir, nuestras emociones, hermanas, en el inicio no fueron igual que las que hoy experimentamos bajo este cuerpo que está bajo el gobierno del pecado. ¿Sí? Las primeras emociones que experimentaron Adán y Eva estaban libres de todo esto. Es decir, hermanas, que aún esas emociones desenfrenadas que nosotras experimentamos a diario están desequilibradas por causa del pecado que habita en nuestros miembros. Entonces podemos recordar pasajes como que la carne está combatiendo, ¿sí?, contra los asuntos del espíritu. Si se da cuenta, y lo lee uno ahí en Primera de Pedro, y también lo lee uno en Santiago. Es decir, que nuestras emociones están luchando muchas veces en contra de la razón. A veces, ¿cuántas veces entendemos con nuestra mente? ¿Sí? Estamos razonando acerca de algo y lo comprendemos, pero hallamos que nuestros miembros nos están pidiendo algo contrario, algo diferente. Y la autora del libro hace esa pregunta: ¿alguna vez usted luchó contra sus emociones? Es como ese tipo de guerra
entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que queremos hacer. Como que yo sé que debo apartarme, pero no lo hago. Y el apóstol Pablo lo llamó los deseos sin una alineación con el Espíritu de Dios y en contra de la misma razón y de la misma voluntad. Estamos emocionalmente dañadas, hermanas. Necesitamos la operación en ese aspecto de nuestras vidas. La capacidad de exteriorizar las emociones o no. Las emociones muchas veces toman el control sobre nosotras. Permitimos que las emociones tomen ese control. Y estallamos, como que descomprimimos o a veces cedemos, ponemos nuestra razón en un punto muerto y dejamos que nuestras emociones nos lleven al otro lado. A lados donde a veces pensamos, allá yo nunca llegaría a hacer esto. Pero cuando dejamos que la emoción tome el control sobre nosotras, llegamos a hacer cosas que inclusive en algún momento pensamos nunca vamos a hacer. Entonces, hermanas, todas sabemos lo que debemos hacer. No dejemos que el remolque de nuestras emociones nos gobiernen y nos lleven en dirección opuesta. ¿Alguna vez usted tuvo ese pensamiento? Está mal, pero. O sé que no debería salir con esta persona, pero. O sé que este negocio no es confiable, pero. O sé que está mal ignorar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sé que está mal beber demasiado, pero. Sé que está mal gastar el dinero en esto, pero. Sé que está mal que me acueste con mi jefe, pero. Me hace sentir tan bien. O me hace sentir. ¿Se da cuenta cómo a veces nosotros permitimos que las emociones tomen el control? Dado que el pecado penetra nuestras emociones, nos inclinamos a buscar las emociones para nuestro bien y no por causa de Dios. El pecado arruinó el buen don de Dios al llevar nuestras vidas en la dirección incorrecta. Y en lugar de dirigirnos hacia el afecto, hacia Dios, el pecado dirige nuestras emociones hacia nosotras. Entonces nos volvemos, como dijo Martín Lutero, encerrados a nosotros mismos, al pecado. Y él escribió así: inclina tus mejores dones hacia Dios y no hacia ti mismo. Tomamos ese gran regalo de las emociones y las distorsionamos y buscamos las emociones para nuestra propia satisfacción egoísta. Es decir, que el pecado lleva nuestras emociones en dirección equivocada, convirtiéndonos en esclavas de las emociones, esclavas de todo género y pasiones desordenadas. Y muchas de nosotras estamos esclavizadas por nuestras emociones. En Colombia es muy popular cuando una mujer está, se dice así, insoportable. Es decir, en otras palabras, como que está en sus días. Y mis hermanas, esta frase se hizo tan popular que parece que se apartan algunos días, sí, son así, con una licencia especial para pecar. Está como que justificado ese pecado, ¿sí? Y la verdad es que las mujeres ni siquiera sentimos o sienten vergüenza al salirse de control en sus emociones, como que simplemente se justifican como, perdón, es que estaba en mis días o no estaba en un buen día. Pero no es así como el Señor quiere que nosotros hagamos el uso legítimo de las emociones. Y hay hogares, hermanas, de verdad, en donde la convivencia se vuelve tan insoportable por causa de esas, entre comillas, licencias para pecar. Y hasta el varón, hermanas, ha tomado ese camino del conformismo. No solo las mujeres lo aprueban y lo justifican y dicen como que esto es así, punto, sino que inclusive el hombre dice, no, es que está en sus días. Nunca le dice, no, es que está en la carne, es que está en su pecado, es que está en su ira, en su maldad, es que no ha permitido que el Señor trabaje en ella. No, ya lo justificamos, eso ya quedó solucionado. Está en sus días. Y las mujeres se los creyeron y los esposos se lo creyeron. Entonces mire qué importante es poder entender que las emociones no fueron dadas al ser humano para tener licencias para pecar. Las emociones fueron dadas por Dios como un don de Dios en una dirección contraria, no era para eso. Querida Diana, hermanas que nos escuchan, continuando con este hábito de controle sus emociones,
vamos a hablar acerca de tome el control de sus emociones. En base a lo que ya hemos conversado anteriormente, le hago la siguiente pregunta a mi hermana. Usted, yo y Anita, ¿queremos convertirnos en una mujer fuerte? Si quiere usted convertir en una mujer fuerte, entonces tome el control de sus emociones. ¿Quiere ser una mujer débil? Entonces deje que sus emociones la controlen. ¿Qué vamos a decidir? Nuestros sentimientos son muy importantes cuando queremos llevar una vida en santidad. Al tomar decisiones sabias, las emociones forman parte de este proceso. Las invito a que podamos leer en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que vivir, hermanas, de una manera que nuestras emociones se ajusten a la santidad de Dios y no a los deseos mundanos. Vamos a especificar con otro versículo que está en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos aquí que si no andamos en nuestras emociones, veremos el fruto de andar en santidad. Veremos en nuestras vidas manifestado este hermoso fruto del Espíritu. Tenemos que crucificar la carne con pasiones y deseos. No significa que las vamos a encerrar, sino que las llevamos a la cruz, al sacrificio de Cristo. Entonces, hermanas, la pregunta sería, ¿y cómo logramos esto? ¿Cómo logro, en lo práctico, dominar mis emociones y orientarlas hacia lo bueno, hacia el propósito de Dios? Porque lo que hemos explicado suena muy lindo, pero ¿cómo lo podemos hacer en la práctica? Bueno, vamos a explicar 4 recomendaciones que nos hace nuestra autora en el libro. Estas nos van a ayudar, hermanas queridas, a poder manejar nuestras emociones. Y la primera es, examine sus emociones. Hermana amada que nos escucha, ¿ha oído alguna vez la frase inteligencia emocional? Esta frase es muy común en lo que es el ámbito laboral, las empresas. Se aplica para comprender cómo se relacionan las emociones propias y de los demás. Todo esto que se ve en los trabajos se adquirió, ¿sabe de dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestras emociones y cómo éstas se canalizan hacia el propósito eterno. Por esta razón es muy importante que examinemos y escudriñemos. Este escudriñar significa que indagar, averiguar y lo hagamos de manera cuidadosa. Entonces que examinemos y escudriñemos los deseos más profundos de nuestro corazón. Permita que el Señor, hermana, le ayude en este proceso, que Él nos ayude. Así vamos a tener una visión real de las emociones. Debemos prestar atención a nuestras emociones. Muchas veces ellas hablan. Por ejemplo, cuando tenemos tristeza, lloramos, nos salen lágrimas. O a veces tenemos temor, miedo y sentimos un dolor en el pecho. O su cuerpo se tensa cuando está preocupada, se le quita el apetito. Y cuando algo le da vergüenza, se sonroja. Le empieza a dar calor y se sonroja, ¿cierto? Ahora bien, el hecho de que prestemos atención a nuestras emociones no significa que tengamos que obedecerlas en su totalidad. ¿Ha oído ese consejo del mundo? Escucha tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Muchas veces esto lo dicen frente a una decisión importante. Si podemos escuchar qué hay en nuestro corazón y lo que haya, examinarlo y llevarlo delante del Señor, hay que conocer nuestras emociones para direccionarlas. También dice la palabra que el corazón es engañoso. Por lo tanto, todo ese sentimiento y emoción que está en nuestro corazón, tenemos que examinarlo a los pies de Cristo.
y direccionarlo es el propósito de Dios. Dijimos entonces, primero, examine sus emociones. Segundo, use las emociones como un indicador más que una guía. Use sus emociones como un indicador más que una guía. Hermanas queridas, nuestras emociones proporcionan información acerca de nuestra condición espiritual. Le hago la siguiente pregunta. Vamos a llevar una reflexión. Si un extraño que va caminando o pasando en la calle, a usted la insulta, ¿cómo se siente? Mal, ¿cierto? Con molestia, incomodidad, porque me está insultando. Pero ¿qué pasa si esa persona que la insulta no es un extraño, sino su papá, o su hermano, o su esposo? ¿Cómo se sentiría? ¿Sería el mismo nivel de molestia y enojo? ¿La misma sensación? Quizás en el segundo caso, el enojo iría acompañado de dolor por causa de la cercanía, del parentesco y del valor que le tenemos a esa persona. Entonces, hermanas, las emociones son un indicador de lo que hay en nuestro corazón. Si usted maneja un auto, un vehículo, lo hace con el volante. Las señales del tablero solo indican información, como el nivel de combustible, la velocidad, etc. Así, hermanas, son las emociones. Nos indican cómo estamos y qué sentimos, pero no deben ni pueden conducir nuestra vida. Si decimos que amamos al Señor, pero no mostramos un fruto, como congregarnos, orar, leer la palabra, entonces mi amor no es tan real. ¿Qué señal estoy dando? Ya que no tengo deseo de estas cosas. ¿Se emociona usted por ir al cine? ¿Quiere ir al estadio? ¿Quiere ir a un concierto? ¿Un juego de fútbol? ¿Y se apasiona? ¿Pero no siente ninguna emoción al adorar al Señor? Vemos que el Señor no ocupa un lugar importante entonces en su corazón si eso fuese así. Este es un indicador de mi estado espiritual. Como dice en Mateo capítulo 6 versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermana, ¿cuál es su tesoro? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué indican sus emociones? ¿Hacia dónde se manifiestan con más fuerza? ¿Hacia lo del mundo? ¿O hacia lo espiritual? ¿O hacia sí misma? ¿Hacia mí misma? ¿O hacia lo del Señor? Hermanas, las emociones son indicadores. Algo nos dice. No son guías. La información que nos proporcionan las emociones nos puede ayudar para tomar buenas decisiones. Si veo que en el tablero de mi auto marca que falta gasolina y no le presto atención, voy a quedar tirada a medio camino. Sin embargo, si pongo atención, me está indicando que me falta gasolina. Voy a buscar dónde rellenar mi estanque y así poder continuar mi camino. Tomo una decisión sabia. Si veo mujeres, por ejemplo, que desfilan vestidos elegantes, ropa costosa, mis emociones muestran que me gusta ser extravagante, mostrarme. Si cada domingo me presento con una ropa nueva y me gusta sentirme observada, elogiada, voy a la iglesia solo para mostrar cómo me visto, mi ropa. Hermana, ¿qué está provocando esa emoción? ¿Deberíamos aborrecer ese pecado de vanidad? ¿Cómo se siente la hermana que quizás tiene pocos vestidos para usar? Tenemos que orientar nuestras emociones, guiarla a una vida no ostentosa ni lujosa, sino un espíritu afable. Si yo valoro y creo en Dios, direccionaré mis emociones hacia el camino correcto. Tenemos que creer en el Señor para poder direccionar nuestras emociones hacia Él. Si Él no se torna importante, vamos a estar solamente enfocadas de satisfacernos a nosotras mismas, como lo estamos leyendo de estas mujercillas que iban tras sus deseos, sus concupiscencias. Por lo tanto, hermanas queridas, sabemos que nuestras emociones son un indicador más que una guía. Bendito Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad, así eres tú. Entonces, hermanas queridas, estábamos hablando acerca
unas recomendaciones que nos hace nuestra autora para poder manejar nuestras emociones. Dijimos en el punto 1, examine sus emociones, y en el punto 2, que usemos las emociones como un indicador más que una guía. Y ahora, en el punto 3, dice, aconséjese sabiamente a sí misma. Hermanas, si bien es importante escuchar nuestras emociones, como dijimos en el punto anterior, para determinar nuestras creencias y valores. Sin embargo, el trabajo no termina allí. No basta con dejar que las emociones hablen. Tenemos que responderles, pero con la verdad. Tenemos que entrenar nuestras emociones, hablándoles con la verdad. Veamos algunos ejemplos del rey David. En el Salmo 45, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Qué preciosos sonan estos salmos, pero si se fija aquí, el rey David le está hablando a su propia alma, le está diciendo a su alma, está aconsejando a su alma. Hermana amada, si siente que sus emociones están fuera de control, dígase a sí misma palabras de ánimo, como lo hacía David, para recordarle a su alma quién es Dios y sus promesas. Reprenda sus emociones. Para controlar todas sus emociones negativas, debe llevarlas a la fe, pidiendo socorro al Señor. Alma mía, no estés triste, no estés preocupada. Alaba a tu Señor, confía en su salvación, alábale, como decía el rey David. Y el cuarto punto, determine en su corazón hacer lo correcto, aun cuando no tenga deseos de hacerlo. Hermanas, no seamos esclavas de nuestras emociones. La palabra de Dios nos muestra que podemos cambiar nuestras emociones al involucrar nuestra mente y voluntad. Como mujeres, nuestras emociones, hermanas, son muy atractivas. Nos gusta sentirnos como víctimas. Nos gusta a veces llorar, llamar la atención, y ese dominio natural quiere imponerse en nuestras vidas. Tenemos que direccionar esto. Aunque tengamos deseos de eso, tenemos que entregárselo al Señor. Veamos un ejemplo de la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vemos aquí la falta de pasión como pecado. Has dejado tu primer amor. Hay algo más que encantó tu vida y que se tornó tu primer amor. Pueden ser emociones personales, dejaron de lado al Señor. Muchas veces quizás, hermanas, nosotras podemos congregarnos, pero las cosas que hacemos en la iglesia no las hacemos por el Señor. Quizás podemos estar cantando y estamos cantando para nosotros mismos y no para el Señor. No estamos adorando su nombre. Podemos compartir una palabra, pero no es conforme al Señor, sino por nuestra emoción de compartir la palabra. Hemos dejado de lado el amor al Señor. Lo que hacemos no puede quedar orientado hacia nosotras. Pero aquí vemos que el Señor también a nuestros hermanos de Éfeso les da una salida. Dice, hacer las cosas del principio. ¿Qué significa esto? Como cuando uno recién se enamora. Ellos debían decidir comportarse como si amaran a Dios. Han dejado su primer amor. Pero ¿qué les digo? Compórtense como al principio. Involucren su voluntad, involucren su mente y sus sentimientos se van a direccionar en obediencia a Dios. Busque al Señor. Yo he escuchado algunas veces que en matrimonios dicen, lo que pasa es que ya no sentimos amor el uno por el otro. Nos vamos a separar. Pero el amor se tiene que trabajar. Tenemos que colocar nuestra voluntad,
nuestra mente, nuestros pensamientos, direccionar nuestras emociones para que ese amor se pueda restaurar. Entonces, hermanas, tampoco se trata de que finjamos tener una emoción que no tenemos, sino que las emociones que tenemos hay que alinearlas con lo que Dios quiere, con su plan. Tenemos que alinear nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la voluntad, la mente al propósito del Señor. Tiene que determinarlo en su corazón. No tiene que dejarse dominar por esto. Si aún no tiene deseos de hacerlo, hágalo por el Señor. Dígale a su alma: bendice alma mía. Estoy angustiada por esto, Señor. Bendice alma mía. Alma mía, no te abatas. Adora a tu Señor. Confía en Él. Por lo tanto, hermanas queridas, me parecen bastante importantes estos 4 puntos para llevar a lo práctico nuestra vida de controlar las emociones, que es el hábito que estamos hablando. Y quisiera mencionar, Dianita, hermanas, un último punto que habla con respecto de, ya para ir concluyendo acerca de este tema de controlar las emociones, una frase muy clásica: en búsqueda de la felicidad. ¿Quién en esta vida, hermana, no está buscando la felicidad? Yo quisiera comentar algo bien interesante que menciona nuestra autora, y es que todas nuestras emociones y pasiones surgen de un deseo profundo de ser felices. Sin embargo, hermana, quizás le ha sucedido que ha intentado ir detrás de algo que creyó que le haría feliz y quizás sintió todo lo contrario. Mire, aquí en el Salmo 37, en el versículo 4, dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermana amada, el Señor es nuestra felicidad. Él es nuestra plenitud. Si nos deleitamos en Él, si estamos en Él, en su vida, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. En ningún otro lugar, hermana, va a hallar esa plenitud de gozo, esa alegría de tener al Señor en nuestras vidas. Experimenta, hermana, esta felicidad, este deleite, este gozo de que ahora somos hijas de Dios. Nuestras emociones de querer ser felices tienen que ser completadas en Cristo. Él es nuestra plenitud. Él es el que lo llena todo en todo. Y estas promesas que nos dice el Señor, todas estas promesas están cuando nuestro anhelo es por el Señor. Porque si yo no anhelo al Señor, estos versículos no van a tener ningún significado para mí. Y va a decir: yo estoy en el Señor, camino, pero Él no me concede mis peticiones. Todavía estoy triste, el Señor no me ayuda en nada, todo sigue igual. Está viendo las circunstancias, hermana querida. Tenemos que enfocarnos en el Señor, deleitarnos en su persona, deleitarnos en Dios. Cuando deseamos a Dios por sobre todas las cosas, la única manera de que seamos felices es que le digamos: sí, Señor, estoy a tus pies. No quiero estar a los pies de los placeres de esta vida. No quiero que mi felicidad sean los placeres de esta vida, sino que mi felicidad, a pesar de todas las circunstancias, todas las tormentas, todas las cosas que nos han podido cumplir, yo me deleito en ti, Señor, porque tú eres la vida. La mejor manera, hermanas, de controlar sus emociones es cultivando un deseo mayor. Muchas veces lidiamos con la atracción de los deseos mundanos y seguimos normas. Si usted, hermana, sigue oyendo la voz del pecado, si se siente atraída todavía por el pecado, no va a ir alineada con el Señor. El Señor nos propone ser cautivadas por Él, que nuestro amor por Él vaya creciendo, y así nuestros deseos hacia el mundo van disminuyendo poco a poco, que ofrezcamos nuestras emociones y deseos a Dios para que Él obre en justicia, para que Él nos encamine y nos direccione cuando nosotras en nuestro caminar podemos seguir sintiendo deseo por algunas cosas del mundo. Hoy tengo deseos por ciertas cosas y nos sentimos atraídas por eso. Tiene que
dejar de oír esa voz, pero esto es en el espíritu, hermana. No es que usted se reprima y diga, no, ya no quiero sentir nada del mundo y todo por el Señor como una decisión en la carne. No, esto se hace llevándolo al Señor Jesucristo. En Él, hermana, usted va a encontrar la salida. En Él usted va a encontrar la plenitud. Tiene que hacerlo por obra del Espíritu Santo. Estas son cosas que nos cuestan. Los deseos son cosas que están muy arraigadas en nosotras como mujeres, sobre todo. No digo que los hombres no, pero como mujeres generalmente nuestras emociones son más naturales, más fluidas. Por eso nosotras, hermanas, tenemos que en el Espíritu del Señor lograr controlarlas, dominarlas, no dejar que esas emociones nos dominen a nosotras. Y bueno, Dianita, para terminar un poco y concluir lo que estamos conversando, quisiera hacerlo leyendo un extracto de este capítulo del libro de la verdadera fortaleza que estamos estudiando. Una frase que la quiero decir tal cual como dice. Una mujer fuerte crea el hábito de hacer que sus emociones trabajen en conjunto con su mente y voluntad para llevarla por el buen camino. En lugar de servir a sus emociones le sirven a ella. Amén, mis hermanas. Seamos una mujer fuerte. Tenemos que crear este hábito de que las emociones trabajen con nuestra mente, nuestra voluntad, para direccionarlas por el camino del Señor, para que podamos servir al Señor. Que estas emociones nos pueden ayudar en toda nuestra vida, nuestro caminar como hijas de Dios. Entréguele sus emociones al Señor, escuche sus emociones y direcciónelas hacia la obra de Cristo. El Señor la puede ayudar, hermana querida. Si se siente muy dominada por alguna emoción, el Señor la va a ayudar, mi hermana. Entréguese en oración, entréguele esa emoción fuerte que usted tiene y el Señor la va a rescatar de esa esclavitud, porque en el Señor podemos ser libres. Amén, amadas hermanas. Muy contenta de haber compartido acerca de este hábito de Anita, que por lo menos a mí me edifica bastante y me orienta para poder encaminar el servicio hacia la obra de Cristo. Amén. Bueno, hoy fue un día muy especial, Bárbara, y sobre todo un día en el que quedamos muy, muy pendientes de todo lo que el Señor nos está hablando, porque así como tú decías, si nosotros dejamos gobernar nuestros sentimientos se vuelven un amo, y ese amo va a hacer que nosotros tengamos una vida muy inestable. Sobre todo porque como mujeres somos más emocionales, como decías, y ese tema de ser emocional, pero sin tener el equilibrio de la verdad, de la palabra, del poder del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo sobre nosotras, puede llegar a ser muy peligroso. Peligroso primero para nosotras mismas, pero también peligrosa, debe ser un peligro para nuestras casas, por ejemplo, nuestros hijos. Cuántas emocionalmente afectadas han terminado también afectando a sus hijos, a sus esposos, destruyendo sus hogares y creyendo las mentiras del enemigo en cada situación de su vida y sin poder experimentar la verdad y la libertad que el Espíritu Santo trae para nosotras. Entonces, siento que, como decía al comienzo, el tema del control de las emociones es un tema muy importante y que no se trata de un control que uno manifiesta solamente desde sus labios como un asunto simple, como decir no voy a pensar negativo y ya, o no voy a decir estas palabras para que no me vaya mal o algo así, sino que el control viene desde el dominio propio, o sea, desde el trabajo del Señor al interior nuestro. Nuestra mente se encarga de los pensamientos, como decías, nuestras emociones se encargan de los sentimientos y nuestra voluntad se encarga de las acciones. Ahí debemos tener una conexión entre las tres partes con el Espíritu Santo para que las tres sean direccionadas hacia la voluntad del Señor. Por eso me parece importante los pasajes que tú nos dejaste hoy de Marcos 12:30, cuando decías amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos está involucrando esas 3 partes fundamentales que para nosotras como mujeres son un motor para nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y sabes que en este tiempo hemos tenido muchas luchas respecto de los pensamientos. Hemos tenido un tiempo muy grande de consejería con muchas hermanas en diferentes jornadas que están teniendo luchas muy fuertes con su mente, de muchos pensamientos, incluso de llegar a afectar profundamente su corazón y a perturbar profundamente su alma, y ya llegar en punto, Bárbara, de tener pensamientos suicidas. Y es porque no hay un dominio, no hay un control, que es lo que venimos hablando, no hay un control sobre esos pensamientos. Y yo conectaría, la autora no lo hace, pero yo sí conectaría la parte física, en el sentido del descanso, en el sentido de alimentarse bien. En estos días estaba, con varias familias como que están en la misma jornada, y había algo particular, es que nuestras hermanas estaban pasando, digamos, por ese tipo de lucha de ya entrar en depresión, ¿sí? Y cuando nos sentamos a hablar, lo primero que el Señor me condujo a preguntar fue: ¿cuánto estás descansando? ¿Cómo está tu tiempo de descanso? Y en particular ellas decían: no, estoy durmiendo 2 horas, estoy durmiendo apenas 3 horas, o tengo un sueño muy interrumpido durante la noche. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona, hermanas? Que si yo estoy agotada físicamente, eso genera un agotamiento también espiritual. Eso genera un agotamiento también respecto de la situación que estás llevando. O sea, como que todo se conecta, porque acordémonos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y para nosotros poder poner todo esto al estrado de los pies del Señor, necesitamos cuidar de las 3 partes con el mismo nivel de importancia, porque sí, mi agotamiento físico me puede llevar a tener también un agotamiento espiritual, porque corta, digamos, ese fluir de mi relación con el Señor. Yo ya no tengo la misma fuerza, el mismo entusiasmo, el mismo tiempo, la misma dedicación al Señor. Entonces no descanso bien, entonces no me puedo concentrar cuando estoy leyendo la Biblia, tampoco tengo un tiempo de calidad en mi meditación de la palabra, tampoco tengo un buen tiempo de oración. Y todo esto empieza a menguar y creemos que el asunto es sencillo, pero la verdad es que va a ir a rebotar en contra de las cosas fundamentales como son nuestra fe, por ejemplo. Y terminamos verdaderamente, podríamos terminar hasta negando al Señor. ¿Quién diría? Pero la verdad es esa. Y no negándolo de salir a la plaza a gritar: el Señor no existe, pero sí llevando una vida muy fuerte de frustración, una vida de mucha amargura, de preguntar al Señor muchas veces: ¿dónde estás tú cuando pasa esto? ¿Por qué tú permites que yo viva esto? Porque son cargas que espiritualmente no estamos pudiendo sobrellevar, porque no estamos sometiendo todo esto al control, al dominio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos físicamente agotadas y no le estamos prestando la debida atención a esto. Entonces el Señor nos enseñe en todo esto a tener un equilibrio para que podamos controlar también las emociones. Una parte importante del control de las emociones está también en poder alimentar lo que somos como seres humanos, ¿no? El Señor nos ayude y nos permita avanzar, digámoslo así, en todo esto que estamos viviendo. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. Mary Cassian ha escrito un libro oportuno en nuestra era de revertir las injusticias cometidas contra las mujeres. Definitivamente necesitamos más mujeres fuertes en cada generación. Sin embargo, el libro de Mary nos muestra que esto no es una nueva tendencia. Dios siempre ha querido que sus hijas sean fuertes con el gran poder del Señor.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás escuchando el podcast del libro La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian, con la ayuda de Bárbara Mesina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón y tu amor me atrae a ti y tu gracia me abraza y tu gracia me levanta y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor, bendito Señor Jesús.